estar esta semana pues con ánimo. La charla de hoy es Storytelling, aprende a contar tu historia y eleva tu bienestar. Como Alberto y yo y la Cámara Inmobiliaria Metropolitana hemos tenido la intención de organizar este ciclo de talleres, este segundo ciclo de talleres de charlas de bienestar, pero más orientado hacia herramientas que nos permitan construir el bienestar. Es decir, vamos a ir a algo como un poco más práctico para que ustedes también pues, puedan ir gestionando su día a día en bienestar. La invitada de hoy es Tatiana Arias. Ya Alberto lo va a presentar. Tenemos, déjame pasar la lámina. Bueno, hay que agradecer a las organizaciones, a las personas que nos han ayudado a difundir estas charlas que son gratuitas y que buscamos pues beneficiar al gremio inmobiliario y no solamente al gremio, sino al público en general. Entonces, a Doctor Condominio, a Líder Positivo, a COI, a Solidaridad Inmobiliaria y a Rimas Wall, que nos han permitido pues, ser una plataforma para difundir todo este mensaje que queremos darle a la comunidad. Le doy la palabra a Nelly Albarrán. Nelly está allí. Nélida. Caramba. Enrique, si no, Fernando. Grabar, Martín, para grabar, ¿no? Empezar a grabar. Aló, buenas. Sí. ¿Me oye? Sí. Ok, perfecto. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este ciclo de charlas y, bueno, a esta charla tan importante como es contar historias. Les doy la más grata bienvenida por la celebración de nuestros 18 años, nuestra mayoría de edad, que este mes lo estamos celebrando con este ciclo de charlas, con un ciclo también de ponencias importantes que nos interesa también a todos los inmobiliarios para poner en práctica y conocimiento, ¿no? Tenemos varias actividades importantes para este mes. Martín, si me permites el programa, yo con mucho gusto les voy a decir a todos los que tenemos. Hoy tenemos lo de la ponencia, lo de la charla con Tatiana, y para el día miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener a Ramiro Molina, que nos va a hablar sobre el mercado de valores como fuente de financiamiento para el sector inmobiliario. Luego, la semana que viene vamos a tener de nuevo charla con Julio Navarro, charla de bienestar, la importancia de movernos. Y la semana que viene también vamos a tener, el día 20, este personaje que está aquí les va a hablar sobre lo que se dice el cóncavo y el convexo entre el inmobiliario y un promotor. Algo bien importante de conocer cómo se introduce el mercado primario para la oferta inmobiliaria. Así que estén pendientes de la programación de todo el mes, porque también vamos a tener los actos de graduación del grupo del FIPI, del PADI, y luego vamos a tener un encuentro entre inmobiliarios para conversar sobre bolsa inmobiliaria. Así que vamos a tener un mes muy movido y les invito a que estén pendientes, a que se integren y a que en todo lo que puedan participar lo hagan por el bienestar de ustedes y por el conocimiento de ustedes, porque cada día lo que nos ha permitido esta pandemia es prepararnos. La más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias a Martín, gracias a Alberto por estar con nosotros, a los vicepresidentes que nos acompañan, que está Fernando Di Jerónimo, Enrique, no lo veo por allí, Enrique Conde,
no sé si habrá algún otro, pues les doy la más cordial bienvenida. Así que el micrófono es todo tuyo, Martín, y bienvenida, Tatiana. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Nelly. Bien, bueno, Alberto, te doy la palabra para que des inicio a la presentación de Tatiana y nos hagas una introducción en relación con el tema de hoy. Y la pantalla también, Martín. Ok, vamos. Te dejo la pantalla. Listo. Ok, el flyer. Como es costumbre en nuestras charlas, vamos a ver, se ven 24 fortalezas en pantalla, ¿no? Hay que esperar un momentico. El internet está muy lento hoy, pero vamos a tener un poquito de paciencia. Dice que estoy en pausa. Déjame ver qué pasó. Un Espera minuto, un ¿sí? momento. A ver qué pasó a mí. Un momento. Un minuto, por favor. Compartir pantalla. A ver si ahora sí funciona. ¿La ven ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, como es costumbre en estas 14 charlas, estas primeras Okay. 5 de bienestar que vamos a estar conversando, cuando la diseñamos, pensamos que podían estar enmarcadas en función o relacionadas con las fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter es una de las principales herramientas como el planteamiento de la psicología positiva, que son rasgos internos que tenemos todas las personas, rasgos positivos presentes en el ser humano, que ayudan a las personas a poder alcanzar el bienestar, básicamente. Ahí dice vidas satisfactorias y un funcionamiento óptimo. Básicamente, esas son herramientas con las que nos enfrentamos todos los días a la vida cotidiana. Un poco, siempre recordando, hoy tenemos a Tatiana Arias, un poco como una metáfora, hablar de constelaciones, galaxias y estrellas, era que el modelo de la fortaleza de la psicología positiva, en el centro ustedes observan una vida llena de bienestar, compromiso y significado. De ellas se derivan 6 virtudes, que son el valor, la humanidad, la trascendencia, la templanza, la justicia, la sabiduría. Y de esas 6 virtudes se derivan las 24 fortalezas de carácter, que son muy variadas y, como ya hemos dicho en reuniones anteriores, fueron observadas por Martin Seligman en todas las culturas a nivel universal. Tatiana Arias nos acerca a estas fortalezas que hemos subrayado, ¿no? Al amor, a la amabilidad, al perdón, la compasión, a la gratitud y a la justicia. Y además tiene una charla hoy que tiene que ver con el storytelling, ¿no? Y cómo eso nos sirve para elevar el bienestar, que tiene que ver con la propuesta de esta serie de charlas. Así que bueno, va a ser interesante ver desde estas fortalezas que tiene a bien Tatiana compartir con nosotros, y vamos a esclarecer una cantidad de elementos con respecto a si una persona habla desde aquí o desarrolla habilidades o competencias o fortalezas distintas cuando aprende a realizar esa técnica tan interesante. Quería invitarlos, esto lo muestro por primera vez, yo se los voy a colocar después aquí abajo en el chat. Si ustedes quieren, bueno, ¿qué son las fortalezas y con qué se come eso? Martin Seligman
trabajó primero con la Universidad de Pensilvania y desarrolló un instrumento para medir las fortalezas de carácter, las 24. Ahora él hace su propio instituto, se llama VIA, igual se llama Values in Action, valores en acción, que son las que derivan las 24 fortalezas de carácter, y tiene un test. Si usted, yo se las voy a escribir, se llama bycharacter.org survey. Ustedes entran, colocan el idioma español, tienen que hacer, como en todas las plataformas, hacer una pequeña, entrar sus datos pues para estar registrado, colocan su email, su nombre, su apellido, y entonces entran en la plataforma, buscan test y buscan el test de las 24 fortalezas. Son 120 preguntas que se contestan entre 30 y 40 minutos si se toman el tiempo adecuado, y les entrega un PDF hermoso que es fantástico para guardarlo, y ustedes este test le va a ordenar desde la fortaleza 1 hasta la fortaleza 24. Todas son buenísimas. Lo que pasa que en la correlación interna del test nos dicen cuáles son las 6 fortalezas que usamos más. Y eso va a ser interesante, sabiendo este significado hoy, escuchar a nuestra ponente, a que ya que vieron o vamos a ver cuáles son sus fortalezas de carácter. Tatiana Arias es coach de comunicación, es licenciada en comunicación social, es periodista de la Católica, de la Universidad Católica, tiene un posgrado maravilloso de psicología positiva en la Universidad de Lisboa, en Portugal, es máster en Global Marketing en La Salle, en Barcelona, España, y directora de Líder Positivo, si la buscan en las redes sociales. Y eso que ven a la izquierda son las maravillosas virtudes, fortalezas que comparte ella con nosotros en la actualidad: la amabilidad, el amor, la gratitud, la justicia y el perdón. Y desde allí es que Tatiana va a compartir con nosotros esa maravilla de tema que nos trae a continuación. Bienvenida, Tatiana, es un honor para nosotros que estés con nosotros. Es todo tuyo este espacio. Wow, bueno, muchísimas gracias por esta bonita presentación. Gracias, querida Nélida, por volverme a invitar a la tribuna de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, a Martín, a Alberto, a todos los vicepresidentes y sobre todo a esta comunidad maravillosa, Fernando, esta comunidad maravillosa de inmobiliarios a la cual me acerqué por primera vez a través de mi empresa, a través de nuestra empresa el año pasado, y la verdad es que es un vínculo que ha crecido de manera orgánica y del que comunidad de la que me siento parte, y me hace feliz que me hayan acogido allí en su gremio. Gracias por esta maravillosa presentación, Alberto. Es la segunda vez que nos toca ir en este orden, porque estuvimos juntos en la cima del éxito el 18 de julio del año pasado en el BOD, y Alberto abrió ese día las conferencias con una charla maravillosa sobre fortalezas de carácter, y fíjate, otra vez, un año después, nos toca nuevamente esta dinámica, pero con otros aprendizajes y con otras historias, ¿no? Y ahora mi historia tiene una historia inmobiliaria también, y hoy vamos a hablar sobre eso. Entonces, bueno, hoy vamos a conversar sobre el bienestar, como lo ha dicho nuestro querido amigo Alberto. Vamos a trabajar sobre una técnica que permite elevar el bienestar y que lo podemos usar ahorita en momentos de confinamiento. La presentación está en Prezi, a veces ustedes me dicen si la logran ver bien, yo voy a ir avanzando, y si no la ven, por favor, levanten la manito esa que sale allí en el Zoom. Entonces, bueno, ¿qué es comunicarse? Comunicarse es sincronizarse. Cuando la comunicación efectiva sucede, es una suerte de danza entre dos personas, y al final hay un cierre de una venta, al final hay unas pasiones que se intercambian, que se comunican, hay acuerdos. Por eso es que la comunicación es tan importante, y una manera muy sencilla de lograr esta sincronización
es a través de las historias. ¿Por qué? ¿Saben que los seres humanos no recordamos lo que nos dicen? Ustedes van a recordar poco de lo que yo les voy a decir hoy, pero sí van a recordar lo que yo les hice sentir, lo que esta charla les hizo sentir, y por eso es que las historias son tan efectivas, porque hacen que nuestra audiencia sienta emociones, y esas emociones las audiencias nunca las van a olvidar. Está demostrado que cuando presentamos la información a través de una historia, 70% del público la retiene. Entonces esa es una de las razones del poder del arte de contar historias. Pero hoy vamos a hablar de las historias personales y de un fenómeno que descubrí a través de mi empresa. Hace 4 años llegué a Venezuela después de haber vivido 13 en Europa, y yo llamo esto un fenómeno que me sucedió aquí al hacer el taller de storytelling en Caracas y en Venezuela, que no me sucedía en Europa. Y es que todo el mundo, a la hora de participar en el taller, se para y cuenta su historia personal. Nosotros en el taller les indicamos que cuenten su historia personal de manera positiva, y hoy les mostramos aquí una plantilla sencillita para que ustedes aprendan a contar su historia. Así que saquen el teléfono, tómenle una foto, porque esto es una plantilla muy útil para cuando ustedes terminen la charla y luego quieran hacer un ejercicio y digan, bueno, vamos a hacer lo que dijo Tatiana, lo que dice el líder positivo, vamos a practicar cómo contar mi historia en positivo. Entonces es sencillito. Lo primero que tengo que hacer es descubrir, identificar una fase de mi vida en el pasado, ¿no? Entonces yo digo, hace meses, ahora en la pandemia, me encontraba haciendo tal cosa, y pongo allí dentro de lo que está en el paréntesis lo que yo estaba haciendo. Ustedes piensan en una etapa de su vida y luego describen la situación, y de repente apareció este problema, apareció esta situación, apareció esta persona y me afectó. Por ejemplo, apareció la pandemia y wow, me afectó. Pero llegó alguien, y ponemos el nombre de ese algo, de ese alguien, que me ayudó a encontrar una solución. A partir de ese momento, empecé a hacer las cosas de esta manera, empecé a aprender, empecé a estudiar, empecé a trabajar, y luego hago una conclusión. Mi vida cambió para siempre y entendí que una frase final. Esto es apenas un esquema muy cortico, digamos que un micro resumen de aquella plantilla que nosotros mostramos en nuestras formaciones, pero que nos permiten contar sus historias en positivo, porque hay 2 maneras de contarlas. Yo puedo contar mi historia y me quedo con la catástrofe, con el dolor, con el sufrimiento, o puedo contar lo que yo atravesé, la fortaleza de carácter que utilicé para superarla y el aprendizaje que me quedó. Y allí es cuando sucede la magia, porque el impacto en el bienestar es completamente positivo, es distinto. Logran ver la diferencia. Una cosa es contar mi historia en negativo y otra cosa es contar mi historia con el aprendizaje, con lo que superé, con la fortaleza que utilicé, con lo que conquisté. Eso es una inyección de bienestar, porque me recuerda la fortaleza de carácter que yo utilicé para superarla, y luego lo que hice y todo el recorrido que me llevó a ese final. Y cuando lo recuerdo me siento feliz. Y ese es el arte de contar las historias en positivo y el efecto que tienen en mi bienestar. Y vamos a hablar sobre cuál es el impacto en Tatiana, creo que te perdimos. Martín, ¿estás ahí? Creo que Martín también. Esperemos un minutico, a ver, tengamos... aquí desarrollamos las fortalezas además del contenido. Ayer, por ejemplo, no tuvimos internet. Hoy ha estado complicada la cosa. Martín, vamos a ver si nos podemos conectar otra vez con Tatiana. Ella está ahí.
estar haciendo Sí, bueno, vamos a ver. para reconectarse. Ajá. Hablando de ella. Vamos a preguntarle, a ver. Ya le voy a preguntar a Tatiana. Hay una fortaleza que se llama la perseverancia. Sí, que yo creo que ya la hemos implementado, sobre todo cuando tuvimos la primera charla con Cora. Cora Faría, que bueno. Ahora está otra Tatiana, que debe ser la socia de Tatiana. Sí, Quizás Joana. Joana, quizás puedas abrir el micrófono y nos cuenta. Vamos a esperar un momento. Déjame llamarla para ver cómo va, porque yo creo que se le cae. Y claro, cuando hagan el test vía va a ser bien interesante. Yo no sé si me pueden indicar por el chat alguien que lo haya hecho o que lo conozca. Y de lo que hemos estado hablando, Martín y yo, es que fue interesante. Yo lo hice en febrero, pero ha pasado febrero, marzo, llegó la pandemia, abril, mayo, junio, julio y agosto en curso. ¿Qué nos ha pasado, no? En este tiempo en que hemos estado relacionados con nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, en cuarentena, y hemos tenido tiempo para... ¿Quién llegó? Aló, Alberto, quería apoyarte un poquito en algo, Sí. ya que, bueno, las circunstancias del Internet de verdad que no nos ayudan. Pero les voy a contar algo. Ya Joana, bueno, hablé con Tatiana, está reiniciando, tratando de buscar la manera, y también tenemos a Joana, que es la asistente de Tatiana, que también puede, pues, de alguna manera colaborar con nosotros. Yo iba a comentar Cuéntame, algo querida. del storytelling. Fíjense algo, el contar historias es tan importante, y a nosotros los inmobiliarios nos es interesante conocer cómo contar las historias. Porque cuando nosotros tenemos un inmueble, muchas veces tenemos inmuebles históricos y no lo sabemos, o situaciones que pasaron en esos inmuebles importantes. Por ejemplo, imagínense vender la casa de Cruz 10. ¿Ustedes se imaginan vender la casa de Cruz 10 y conocer la historia de la casa de Cruz 10? Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es importante. Lo que pasa es que nosotros aquí en Venezuela todavía no tenemos esa cultura del manejo inmobiliario histórico. Claro, aquí lo vamos a aprender quizás de cómo aprender a contar historias, pero cómo aprender a contar historias a través de las circunstancias inmobiliarias que nosotros tenemos. Es importantísimo. En la alcaldía de Chacao había un tour, no sé si todavía lo tienen, donde hacían un paseo de las diferentes arquitecturas importantes que se hicieron en una época y contaban la historia de la persona que hizo esa arquitectura. Eso nosotros los inmobiliarios tenemos que empezar a conocerlo para contar la historia de los inmuebles que vendemos, y sobre todo si son arquitecturas importantes que han sido hechas por esta cantidad de arquitectos, que muchos fueron anonimato porque venían de otro país y no podían ejercer la carrera aquí. Entonces ellos hacían el diseño, hacían todo y lo introducían otras personas.
en nombre de ellos. Y eso es parte de nuestro importante conocimiento también. En esto era que yo quería un poquito intervenir de la importancia de conocer y cómo contar historia. Ahora, eso tiene todo un proceso, ¿no? De cómo contar la historia, porque tiene una introducción de lo que ha sucedido, un hecho y un final de cómo hacerlo. Que eso es lo que Tatiana les iba a comentar. ¡Ay, qué bueno! Tatiana regresó, así que les dejo el micrófono. Bueno, ahí estamos. Bueno, para agregar algo a lo que tú dices, Nélida, los inmobiliarios, pues sabemos que cuando tú vendes un inmueble también vendes emociones, ¿ok? Y cuando un inmueble, pues allí sucedió pues toda una serie de circunstancias buenas en una familia. Ahí fue donde se criaron los hijos, ahí fue donde fue nuestra primera casa, o sea, los inmuebles tienen historias. Y a la hora de vender, ¿por qué no contar esa historia? Yo creo que es muy bonito contar en donde aquí, en un inmueble, en un apartamento, se formó una familia, ya los hijos se fueron a estudiar al exterior, o ya los hijos están viviendo en el exterior y ahora quedamos nosotros solos y queremos ir a un apartamento más pequeño para, bueno, simplemente pues para vivir nuestro último, digamos, periodo de nuestras vidas en pareja, pues. O sea, ya vuelve otra vez la pareja, ¿no? O sea, los inmuebles tienen distintas historias que contar y es bueno saberlas contar, ¿ok? No es lo mismo entrar a un apartamento y decirle, aquí usted tiene la cocina, más allá están las 2 habitaciones, aquí están los baños, aquí está eso. Yo creo que si nosotros sabemos contar historias en cuanto a un inmueble, en cómo es la distribución y cómo es el espacio desde el punto de vista funcional de un inmueble, y luego también qué fue lo que pasó en ese inmueble, ¿okay? ¿Cuál es la vida pues, que se transcurrió en ese inmueble? Yo creo que tiene mucho más impacto en un potencial comprador que simplemente contar, esta es la cocina, esto es las habitaciones, y etcétera, ¿no? Okay. Bueno, pero vamos a esperar un momento, están tratando. Oye, si no, Tatiana está ahí, ya regresó. Creo que está. Martín, ahí está Tatiana. Tatiana está. Adelante, Tati, adelante. Aquí está Tatiana. Vamos a quitarle los micrófonos. Muy bien. Hay que habilitarla. Bueno, Tatiana, aquí ya dimos la charla por ti. Ay, pero muchas gracias, Dios mío, muchas gracias, qué maravilla. Vamos a... El equipo siempre gana, como le digo a Joana y como trabajamos siempre aquí en Líder Positivo, el equipo gana, así que cada uno, bueno, Dami, parte de las historias que vamos a contar en este confinamiento es cómo superamos el tema internet, ¿no? Pero bueno, aquí gracias equipo porque siguieron cada una, Nélida, Martín, Alberto, Dios mío, los voy a invitar a mis charlas de storytelling, por favor. Ya tenemos aquí otros bateadores con el tema de las historias. Entonces, bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Estaba hablando del acoplamiento neuronal y en este momento nos desacoplamos, pero ahora nos vamos a volver a acoplar. Entonces, vamos a compartir por aquí la pantalla nuevamente. Por favor, acción, permíteme compartir. Sí, Alberto, por favor, que tú lo puedes hacer. Yo aquí poner a Tatiana de coanfitriona. Sí, ya tiene permiso para compartir. Ya tengo, perfecto, muchas gracias. Entonces compartimos acá la pantalla nuevamente y vamos a la presentación. Entonces habíamos quedado aquí. Estábamos en la parte del acoplamiento neuronal. ¿Qué es lo que sucede? Si imagínense que ustedes están allí en sus casas, vi que hay gente desde Colombia, hay gente conectada en muchos sitios, Guarenas, Guatire, y yo estoy aquí en Chacao, en Campo Alegre. Resulta que mientras el orador habla y el espectador escucha, si tuviésemos la oportunidad de someter estos cerebros de que hable del que escucha a escáneres cerebrales, resulta que se prenden las mismas zonas tanto en la persona que recibe el receptor como en quien habla el orador. Entonces, eso es una
sincronización decimos, wow, la conversación fluyó. Hay todo un tema científico, hay todo un tema biológico que sucede entre el orador y entre el... Disculpa Tatiana, es que se te ha recortado. Ajá. Entonces, te pediría que apagues la imagen para que mejore el ancho de banda. No te vamos a ver durante un ratico, pero por lo menos te vamos a escuchar. Apagas la cámara nada más, dejas la voz. Ok. Perfecto. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. Mejor. Ok, entonces, estábamos conversando y decíamos que cuando una persona, un orador está hablando, si la comunicación es efectiva y hay sincronización, si tuviésemos la oportunidad de someter a un escáner cerebral, tanto a la persona que habla como a la persona que escucha, se prenderían en el cerebro las mismas zonas, lo que demuestra que esa sincronización de la que hablábamos al inicio tiene un proceso biológico. Es una suerte de danza entre cerebros. ¿Y qué otra cosa sucede? Se activa la corteza cerebral, es decir, se activa la corteza motora, frontal y sensorial. Y además, segregamos los químicos del bienestar. En este caso, en el caso de las historias, la dopamina y la oxitocina, que es la hormona de la conexión. Entonces, imagínense todo este proceso biológico que sucede cuando escuchamos una historia que nos gusta. Es por eso es que esta herramienta, desde el punto de vista de comunicación y marketing, ha tenido tanto éxito. Pero hoy estamos hablando no de la comunicación con nuestras audiencias, estamos hablando de la comunicación con nosotros mismos para elevar el bienestar. Y es que resulta que contar las historias es terapéutico. Contar historias, cuando nos contamos nuestra historia en positivo, resulta en un acto terapéutico. Nos ayudamos nosotros mismos a elevar nuestro bienestar. Algunos beneficios que tenemos cuando contamos nuestra historia en positivo. 1, aumenta nuestra autoestima y la seguridad, porque recordamos algo que hicimos en el pasado, cómo lo hicimos, las fortalezas de carácter que utilizamos y cómo lo podemos implementar en el presente. Es decir, identificamos nuestras fortalezas de carácter, nos logra liberarnos, nos da luz, nos consuela, nos perdonamos y nos entendemos. Tenemos el poder a través de las historias de sanar heridas. Esto es una inyección de bienestar que nos podemos aplicar nosotros mismos. Se reducen los síntomas depresivos. Imagínense qué importante es esta herramienta ahora en época de pandemia, en época de confinamiento. Podemos nosotros trabajar nosotros mismos para elevar nuestro bienestar y mejora la presión sanguínea. Eso solamente los efectos para nuestro bienestar, pero esto también tiene efectos para conectar con nuestras audiencias, es decir, que podemos conectar con nosotros mismos y con nuestras audiencias. Y ahora, esta lámina, no sé si la logran ver, me deja de mucho, me llena de un orgullo increíble y me inspira a levantarme todos los días y ponerme en la camiseta de Líder Positivo, que es el nombre de nuestra empresa. Por los pupitres de Líder Positivo han pasado más de 1.540 alumnos en todas las versiones presenciales y ahora en sus versiones online. Imagínense la cantidad de historias que hemos escuchado. En una formación a la misma persona la grabamos 2, 3 y 4 veces. La verdad, les confieso que para mí, después de haber vivido 13 años en Europa y llevar 4 años acá, ha sido un aprendizaje porque me pasaba que en Europa nadie se paraba y contaba su historia personal, y contaban su historia de marca, querían aprender su historia, a contar su historia de servicio, pero nunca su historia personal. Y en la primera edición, que fue en abril del 2018 de esta formación de storytelling, cuando esas 10 personas se pararon a contar su historia personal, yo dije, wow. Y por aquí han pasado historias de madres que han perdido hijos en una marcha,
personas, venezolanos que han creado un banco digital, personas que volvieron a caminar después de que tuvieron el 40% de su cuerpo quemado, unas increíbles historias de emprendimiento de empresas como Suzy Cookies, o una mamá que se volvió una super influencer y que tiene una Instagram que se llama Dateando Ando. Entonces, lo que yo he aprendido y lo que significa para mí como inspiración, la oportunidad de ver la narración de todas estas participantes no tiene precio desde el punto de investigación para mí, como apasionada de la psicología positiva y también como aprendizaje de vida. Y por eso, después de este fenómeno que yo llamo fenómeno, porque yo dije, wow, todo el mundo quiere contar su historia. ¿Y por qué? Porque cuando salen de allí nos dicen, es que es terapéutico. Y ustedes lo que saben, lo que es pararse adelante de unos desconocidos y contar tu historia personal. ¿Por qué será que la gente lo hace? Por la misma razón que les estamos diciendo hoy, que lo utilicen como una herramienta para elevar su bienestar, porque tiene un impacto profundo, porque es una inyección que nos deja mejor, porque nos recuerda lo mejor del pasado, las fortalezas que utilizamos en el pasado para implementarlas en el presente. Así que es un gran hallazgo que con mucho orgullo estamos compartiendo hoy con ustedes. Por ejemplo, el que ven aquí en la lámina se llama Agustín Gil. Participó con nosotros desde Montevideo, Uruguay. La historia que nos contó fue que se quedó sin empleo cuando empezó la pandemia. Nosotros le hacemos el test de fortalezas de carácter, aquel que Alberto les puso al inicio, antes de participar en nuestra formación, días antes. Luego Agustín nos contó con nuestra técnica su historia. Resulta que él aprendió muchas cosas a raíz de quedarse sin empleo en la pandemia, creó una empresa y ahora gana mucho más dinero que cuando estaba empleado en una empresa. Y nos dimos cuenta a través de su historia que su principal fortaleza de carácter era el amor por el aprendizaje. ¿Y saben cuál fue el resultado del test? Efectivamente, su principal fortaleza de carácter era el amor por el aprendizaje. Así que en cada edición nosotros verificamos que el resultado que aparece en el test es después la conclusión que nos muestra la historia, y ellos no saben que nosotros vamos a hacer este ejercicio. Simplemente hacen el test, luego cuentan la historia y luego a nosotros nos aparece este resultado que nos parece mágico. Por ejemplo, Ligia Vázquez participó con nosotros desde Nueva Esparta. Sufrió un accidente de tránsito y quedó con el 40% de su cuerpo quemado. Cuando nos contó su historia, evidentemente nos dimos cuenta que la fortaleza era la gratitud por la vida, por aún estar viva. ¿Y qué dijo el test? Que su principal fortaleza de carácter era la gratitud. Otro caso, esta vez desde Carabobo, en Venezuela, Grecia González, nos contó. Ella es muy joven, sin embargo estuvo 21 días en estado vegetal y lo superó. Y cuando escuchamos la historia de Grecia, nos salen letreros de la cabeza pensando que lo que esa niña tiene es entusiasmo. Y el test arrojó que su principal fortaleza es el entusiasmo. Entonces, imagínense, para mí esto es un laboratorio de storytellers, pero también es un laboratorio para comprobar lo que llevo estudiando desde el 2015, que empecé mi posgrado en psicología positiva. Y aquí el último ejemplo, el caso de Rosmic Velázquez. Ella es ingeniero y decidió invertir en Venezuela a pesar de que parte de su familia emigró, y decidió abrir una empresa en el área inmobiliaria. Y su principal fortaleza de carácter, una de sus principales fortalezas de carácter es la esperanza. Y cuando nos contó su historia, quedó muy clara que esa era. Entonces, bueno, felices de compartir con ustedes este hallazgo, no solo para contárselo, sino para que ustedes lo apliquen, porque cuando ustedes cuentan su historia con la plantilla que les mostramos al inicio, claramente van a identificar cuáles son sus fortalezas sin ni siquiera haber hecho el test. ¿Por qué? Y se van a sentir bien, porque cuando contamos las historias es terapéutico. Y tan es así que decidimos crear un programa que se llama El lado positivo de la historia. Aquí entrevistamos a una persona durante 45 minutos. Esa persona nos cuenta toda su historia bajo el esquema que les decimos, y al final hablamos sobre fortalezas de carácter. Y bueno, nuestro primer invitado
fue nuestro querido Martín Fernández. Este programa está en YouTube, lo pueden disfrutar allí en nuestro canal Tatiana Arias Ruiz. Resulta que Martín decidió nadar, atravesar los ríos Orinoco y Caroní, y se preparó apenas durante 6 meses, pero entrenó mucho en el Colegio San Ignacio, y cuando se lanzó al agua se dio cuenta que tenía algunos problemitas allí que superar, que era que no pudo llevar los lentes y no veía dónde estaba la meta, y aún así le tocó superar este gran obstáculo y nos contó cómo lo hizo. Y claramente, al narrar toda la historia, vimos que vino a la superficie de ese río la fortaleza de carácter de Martín, una de sus principales, que es el autocontrol. El siguiente entrevistado, llevamos 2 ediciones del programa, fue el doctor Pablo Tolino, reconocido médico cirujano de trauma en Venezuela y en América Latina, y le tocó recomenzar de cero, como dice él, pasar del penthouse al sótano 1 en Chile, volver a presentar el examen, en un examen que te preguntan hasta cómo se hace un tetero, después de que había operado aquí a gran parte de la población venezolana, todas las operaciones con éxito, pero nos contó su historia de migración y cómo lo logró gracias a una de sus principales fortalezas de carácter, el amor por el aprendizaje. Entonces, con especial orgullo les mostramos todo esto para que vean el poder de las historias que tienen las historias cuando las contamos de manera positiva. El poder de sus historias personales es completamente terapéutico. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? Porque nosotros somos aquí, y yo digo nosotros porque yo ya me siento parte de este gremio, somos inmobiliarios. Entonces, ¿qué ha pasado con el caso de los inmobiliarios? Bueno, resulta que ya les hablamos de Rosmic. Rosmic Velázquez, abrió una empresa inmobiliaria. Recordemos su fortaleza de carácter, la esperanza. Ella tiene un Instagram muy bonito, y si lo analizamos acá, lo voy a poner más de cerca, espero que lo vean. Allí escogimos 4 fotos de posts que ella ha publicado en Instagram. Muy bonitas las fotos, muy cuidada la imagen. Veamos un momento, los invitamos a que vean los likes. En el primer post que dice las mesetas tenemos 40 likes. En el segundo post 37, en el tercero 34 y en el cuarto 36. Hicimos el ejercicio cuando ustedes nos invitaron a dar esta charla, y la estábamos preparando la semana pasada, en ir a ver el feed de Rosmic, porque ella ha publicado historias. Después de hacer la formación como una alumna muy juiciosa que es, publicó varias historias, y vean el resultado. Ellos le colocaron en la imagen un subtítulo que dice mi historia. Ahora vean los likes. En la historia de Rosmic, 83, en la de Yaniret, 109, en la de Carilicia, 120, y en la última también muchos más likes, 125, que superaron, duplicaron algunas veces los likes cuando contaron su historia. ¿Pero por qué es esto? Por lo mismo que decíamos, con las historias logramos sincronizarnos con nuestras audiencias. Es una herramienta muy útil, y lo vemos claramente aquí, por ejemplo, en las métricas de esta persona del área inmobiliaria. ¿Qué historias podemos contar cuando estamos en esta área? Podemos contar nuestra historia personal, como lo hizo Rosmic, de cómo creó su empresa, pero también podemos contar historias sobre los inmuebles, como lo dijo Martín, cuando el internet me sacó de aquí. Y vamos a ver un ejemplo de un apartamento al que nosotros le creamos una historia, porque de los inmuebles podemos decir algo más, que son 2 habitaciones y 3 baños. Podemos contar una historia en relación a esa pareja o las personas que vivieron allí. Este video lo hicimos en noviembre del año pasado, y en diciembre del año pasado esta persona vendió su apartamento. Se los vamos a mostrar ahora, espero que lo puedan escuchar bien.
de tobe, es decir, listón blanco con destellos de mucho brillo. Los artefactos son KitchenAid. En el primer piso hay 4 habitaciones. Y Tatiana, el video se pasó cuadro a cuadro sin voz, Sin pero voz, sí sí. vimos el video. Ok, no se escuchaba nada. No, 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 si es que el quieres, internet no nos ayuda. el video si quisieras compartirlo, se lo podemos mandar después a ellos por correo. Ok, lo vamos a compartir porque allí es en la narración en que se escucha, digamos, la historia de esta persona que se las voy a contar aquí rapidito. Entonces, mi voz sí se escucha bien. Sí. Ok, resulta que esta persona quería, déjame ver si puedo, entonces ir, del video no se escuchaba absolutamente nada de la voz. ¿No? Ok, entonces yo se los voy a contar. Resulta que esta persona compró un apartamento en Campo Alegre, pero al apartamento le faltaba luz natural. Así que vino un arquitecto y le dijo al propietario, pues túmbalo y hazlo nuevamente. Y él decidió hacerlo y emprendió todo ese, digamos, ese proyecto. Buscó, les mostrábamos allí el baño, piezas de porcelanosa, entradas de luz natural por todo el apartamento. En la parte de arriba puso un jacuzzi y un gimnasio. El apartamento tiene una vista de 360 grados sobre el corazón financiero de Caracas, y justo cuando él estaba terminando la obra, le propusieron un trabajo y se fue a vivir a Medellín. Sin embargo, después de haber abrigado en su corazón la esperanza de tener allí a su esposa y a sus hijos, lo que hizo fue que antes de irse le pidió la mano al amor de su vida en el jacuzzi, pues con el Ávila como testigo. Al final vemos pues una visual del apartamento, que son esos 360 grados de luz en este oasis financiero de Caracas, que bueno, que están disponibles para quien lo quiera disfrutar, ya que así lo soñó pues la persona que lo remodeló y que finalmente pues no pudo vivir en él. Entonces, bueno, esta es un poco la narración, que no es lo mismo a que ustedes escuchan el video, pero se los vamos a compartir para que tengan un ejemplo allí de cómo podemos contar la historia sobre un inmueble. Y vimos también el impacto, como ya les decía, que tiene cuando mostramos una historia en un feed a cuando no la mostramos. Como por nuestros pupitres han pasado muchos inmobiliarios, hemos visto con muchísima emoción que ahora publican historias sobre los inmuebles, y hacemos siempre el ejercicio de evaluar los likes, y a la gente les gusta mucho más ver historias, y hay miles de historias que podemos contar: la historia de la construcción del inmueble, de los materiales, de las personas que vivieron allí. Podemos enfocarlo desde diferentes ámbitos. Resulta que yo, como les contaba, el año pasado comencé a trabajar con personas del área inmobiliaria, y les voy a contar ahora mi historia a raíz de que comencé a trabajar con ustedes inmobiliarios. Resulta que yo, por mi divorcio, me quedé sin casa,
Y bueno, hace 4 años mi hija y yo no teníamos dónde vivir, así que mi hermano nos prestó a mi hija y a mí un apartamento que él tenía en venta en Campo Alegre. Después de 1 año el apartamento se vendió y él me dijo, Tati, el comprador quiere el apartamento el lunes, era viernes. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bajé corriendo a hablar con la conserje del edificio de al lado. Ella me dijo, mira, que hay un inmueble que lleva 8 años vacío, pero Pedro, el dueño, dice que no se lo alquila a nadie. Apenas abrió la puerta, yo me enamoré de la vista al Ávila que tenía ese apartamento. Agarré mi teléfono y le marqué al propietario. Le dije, hola Pedro, soy Tatiana Arias, me gustaría conversar contigo. Él amablemente me dijo, mira, yo no estoy interesado y además tú tienes una hija pequeña y tienes una mascota. Le dije, ay Pedro, ¿me permites contarte una historia? Y me escuchó atentamente. Luego me dijo, bueno, yo te llamo después. Y como esa excusa la he escuchado muchas veces, la verdad es que esa noche ni dormí. Al día siguiente tenía un mensaje en WhatsApp. Decía, mira, ¿sabes, Tatiana? Yo también pasé por un divorcio muy difícil y yo voy a confiar en ti. Yo no sé qué tienes tú hablas como bonito. Yo te lo voy a alquilar. Bueno, además de nuestro hogar, se convirtió en mi oficina. La empresa creció, líder positivo, empezó a tener más clientes aquí, en Colombia, en Miami. Se sumaron 2 periodistas y por esta sala pasaron clientes varios del área inmobiliaria. Trabajamos sin descanso y poco a poco me recuperé económicamente. La verdad es que Venezuela de hoy me dio esa oportunidad y lo agradezco mucho. Así comencé a soñar nuevamente en tener mi propia casa, nuevamente en tener mi propio techo. Resulta que mis padres y mis hermanos no estaban de acuerdo con que yo comprara en Venezuela. Me dijeron, Tati, tú estás loca, es una inversión de riesgo increíble. Así que me puse a ver opciones en Colombia, pero mi presupuesto era ajustado y la verdad me desanimé. Resulta que la Cámara Inmobiliaria de Miranda nos contrató para contar la historia de Buenas Guatire en su evento anual. Me vinieron a buscar a mi casa, a mí y a mi equipo, hicimos una gira por toda la zona con Consuelo Fermín, el señor Oscar Guaramato, el presidente de ese entonces, que era el señor Manuel Mario, y codo a codo con ellos en el carro, sin pandemia, sin tapabocas. La verdad, respiré su pasión por la finca raíz. Fuimos a la hacienda Casarapa, nos contaron todo lo que va desde la construcción hasta la venta, y 6 horas después me dejaron aquí en Campo Alegre. Yo cuando me bajé del carro, yo dije, ¿pero qué estaba pensando? Yo como no había visto antes este mensaje. Yo tengo que comprar en Caracas, yo tengo que comprar en Venezuela. Así que llegué corriendo, tomé mi teléfono y llamé a Pedro. Le dije, mira Pedro, tenemos que conversar. Me dijo, ay no, Tatiana, no me digas que me quieres comprar el apartamento porque yo voy a vivir ahí cuando yo vuelva a Venezuela. Le dije, ay Pedro, permíteme contarte una historia. Pedro me escuchó atentamente y esta foto me la tomé el día 27 de diciembre del 2019 después de haber firmado la compra de mi apartamento en el registro de Chacao. Lo convencí de que esta era una oportunidad para mí en el mercado inmobiliario y hasta él, con la plata que le di, se compró un apartamento en el área inmobiliaria del turismo en Costa Rica, donde él vive. La verdad es que yo me vinculé al área inmobiliaria venezolana para enseñarles a ustedes el poder de las historias. Pero resulta que ustedes transformaron la mía, porque me mostraron el camino para volver a tener un techo propio para mi amada familia, y eso hoy se lo quiero agradecer, porque nunca, nunca lo voy a olvidar. Muchísimas gracias. La comunicación efectiva, como les decía al inicio, es sincronización. A través de las historias nos sincronizamos con nuestras audiencias y cuando nos contamos nuestra historia personal en positivo, nos entendemos y nos perdonamos, muy importante. Identificamos nuestras fortalezas de carácter, rescatamos lo mejor de ese pasado, lo sincronizamos con el presente y nos ayuda a ver soluciones para construir un mejor futuro. Cuando ustedes se cuentan su historia personal en positivo, aprenden en época de confinamiento a ponerse una inyección para elevar su bienestar y aprenden sobre todo a comunicar con la audiencia más importante que ustedes tienen, que son ustedes mismos. Muchísimas gracias por haber asistido a esta charla, a este hallazgo y a esta pasión que tenemos nosotros por el storytelling.
Sí, bueno, estupendo, Tati. Gracias, Tatiana. Si quieres, deja de compartir pantalla para que mejore tu ancho de banda y, Ajá. y entonces vuelves a poner tu video para verte lo linda que eres. Ok, ya te Ay, vi. gracias. Solamente quería pedirte que repitieras el pedacito de lo que dijiste cuando apareció la foto, justo cuando llamaste a Pedro. Esa parte se perdió un poquito. Ok. Entre que llamaste a Pedro y dice, no me digas que vas a comprar el apartamento. Ese Bueno, pedacito lo pudieras repetir. Claro que sí. Cuando yo llamo, subo, el señor Manuel Mario Guevara nos deja aquí en la puerta, subo corriendo, yo en el ascensor dije, no, o sea, el mensaje está claro para mí, yo tengo que comprar es en Venezuela, en Caracas. Entonces llamé a Pedro y le dije, hola Pedro, tenemos que conversar. Y él ahí mismo me dijo, ay Tatiana, no me digas que me vas a querer comprar mi apartamento. Yo le dije, ay Pedro, déjame contarte una historia. Finalmente, después pude y le mostré la foto que me tomé cuando firmé el apartamento el 27 de diciembre de ese año. Pedro, él se entusiasmó tanto con todo lo que yo le conté de la esperanza que tiene y el dinamismo que tiene el área inmobiliaria, que dijo, wow, yo voy a ver qué hay por aquí, y decidió comprarse un mini apartamento en el área del turismo en Costa Rica con el dinero que yo le di. Y bueno, gracias a este vínculo que nosotros tenemos y que ustedes me contrataron el año pasado para enseñarles a contar historias, a través de sus ojos yo empecé a ver las oportunidades de este mercado y así fue que me decidí contra toda la opinión familiar a invertir en este país y créanme que he dormido tranquila en todas estas noches de pandemia y fue gracias a ustedes a esta linda influencia del gremio inmobiliario y la verdad es que eso nunca lo voy a olvidar. Les decía que les agradecía por eso. Qué linda Fantástico, historia. Tatiana. Linda historia. Fíjate que en estos momentos yo estoy leyendo un libro, ¿ok? Que dice que es el efecto Pancho, efecto Pancho, que se ve al revés las letras, el efecto Pancho, de una amiga común que se llama Pili Modroño, ¿okay? Sobre servicio, y justamente habla eso de lo que tú decías en cuanto a las historias, porque ella decía que lo más importante en el servicio es generar confianza, y para generar confianza tú tienes que generar empatía con las personas, y las historias te permiten generar empatía con las personas, y al generar empatía produce oxitocina en los dos cerebros, en uno que está dando el servicio y en el cliente, y eso le permite una mejor conexión entre proveedor de servicio y cliente. Y yo creo que la historia, pues es eso, pues la historia permite generar esa empatía con la persona, ¿no? Y al generar la empatía, pues la persona se siente bien, los dos, el emitente y el receptor, pues logran esa conexión fabulosa que luego se convierte en una relación mucho más allá de entre proveedor y cliente, ¿no? Que son personas que se tienen confianza. Bueno, Tatiana, Alberto y yo también. Emocional. Perdón. Que la venta de un inmueble es un proceso emocional y a través de historias, como le decíamos inicialmente, las personas sienten emociones y empieza allí una conexión. Y cuando la comunicación es buena, y hablábamos de la sincronización inicial, pues allí se empieza a construir confianza, empatía y una serie de variables que son fundamentales y que si son trabajadas desde el inicio garantizan después un cierre. Es correcto. Bueno, también te tenemos acá, bueno, los participantes pueden preguntar y nosotros vamos gestionándote las preguntas. Así también Alberto había también organizado alguna serie de preguntas y podemos inicial, ahorita conversar. Un comentario inicial de Valencia decía que él conoce allá a los cuentacuentos, pero los cuentacuentos hablan sobre cosas irreales y a veces y sobre otros temas.
aunque se traduce igual, pero el storytelling es absolutamente distinto porque va hacia lo positivo, hacia lo íntimo, hacia lo personal, a transmitir valores. Entonces, no sé si quieres agregar algo sobre ese comentario. Sí, mira, todo el proceso de contar historias, que es algo que me apasiona desde hace mucho tiempo, porque cuando estudias periodismo igual tienes que aprender a contar una historia. De una u otra manera, cuando tú cuentas una historia, tú narras algo que te dejó insatisfecho en algún momento, te dejó con algún un problema que atravesaste, una situación, pero luego le das, tú mismo das una explicación sobre lo que tú hiciste, encuentras esos argumentos y es terapéutico. Yo este fin de semana, el sábado, me puse a ver una documental que acaba de publicar Netflix sobre la historia de Gabriel García Márquez y él dice una frase así, tuvo tantos aspectos de su infancia que necesitaba sanar, que los escritores hacen eso, buscan a través de las letras encontrar sentido, encontrar soluciones, y en este caso con el storytelling encontramos una solución y luego además agregamos lo que nosotros hicimos para transformarnos a raíz de esa situación. Así que siempre visto desde este ángulo tiene un efecto terapéutico y por eso a los escritores también les encanta contar sus historias. Por eso pienso que si lo haces desde el lado fantástico, como puede ser los cuentacuentos, también puedes encontrar un mensaje allí, un problema, una solución. Siempre hay un efecto importante en todo el tema bienestar, que es lo que estamos trabajando hoy. Quería aprovechar para decir que en ese viaje, que ellos no sabían, porque hoy se los estoy contando, estaba Adriana Barreto, que está aquí conectada. Ella vino con nosotros y con todo el equipo de la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Miranda. Hicimos ese recorrido maravilloso y allí yo respiré con ellos esa pasión, esa emoción desde la construcción, porque el señor Manuel Mario nos mostró las primeras casas que hizo, hasta todo el proceso de venta, y el señor Omar Guaramato nos contaba sus increíbles historias sobre lo que hizo en Higuerote, sobre cómo vendió. Y yo al bajarme de ahí, yo dije, pero o sea, que estoy buscando en Colombia, lo que yo tengo que comprar es aquí. Es cierto, sí. La gente de 360 Casas te agradece haberlo colocado como referencia. Gracias a ti, querida Rosy. Entonces tú dices que contar cuentos también lo hacemos desde lo que somos, ¿no? Al final, lo estamos contando de lo que somos. Aunque sea la historia de otro, una historia. Quería preguntarte, Tatiana, hemos hablado, y tú lo hiciste muy bien al principio, cuando en tu presentación, que colocaste a cada una de las historias con sus protagonistas y las fortalezas de carácter. Quería preguntarte si ellos cuentan las historias de esa fortaleza que tú descubriste después, o sirve esta metodología para desarrollar alguna fortaleza. Se oye muy mal y no te escucho la pregunta. Yo creo que eres tú, Martín. Sí, yo puedo repetir la pregunta, que es que, bien, tú nos mostraste que las personas cuando cuentan sus historias y después cuando vemos qué fortaleza tienen, hay una coincidencia, ¿ok? Con la historia que cuenta y eso, ¿no? Ahora, Alberto te pregunta, si por ejemplo yo quiero desarrollar una fortaleza del amor, vamos a decir así, o de entusiasmo, o cualquier fortaleza que yo quiera desarrollar, lo puedo hacer a través de contar historias. Sí, claro. Lo puedo utilizar de las dos maneras, contar mi historia y como encontrar ese hallazgo y decir, wow, mira, pero es que yo tengo esta fortaleza clarita. O después decir, o agarrar y mirar en mi pasado y decir, bueno, ¿en qué momento yo pude ser grato? Y buscar y contar una historia de gratitud para desarrollar esa fortaleza. Lo puedo usar de las dos maneras, claro que sí. Tatiana, cuéntanos un secreto. Nosotros que compartimos tablas ahí en el BOD, cuando uno se para en el escenario, ¿desde dónde se conecta uno para hablar
y conectarse con el corazón de 500 personas que te van a escuchar. ¿Desde qué fortaleza? ¿De qué? Sabes que esa es una técnica que damos mucho en nuestras formaciones, que tiene que ver con oratoria, y tiene que ver con comunicación con propósito. Pararse en el VOD delante de 500 personas y 1000 ojos da muchos nervios. Y los nervios nunca se pierden, los nervios se transforman en pasión por comunicar, eso jamás se pierde. Y no es bueno que se pierda, porque eso es respeto para quien te escucha. Pero cuando tú conectas con ese propósito, ese día en el VOD, recuerdas que nos pusieron aquí el headphone. La balita. Y la balita para hablar con libertad en las manos. Y allí da muchos nervios, te ponen eso y el corazón empieza a taca, pero tú te conectas con tu propósito y tú dices, bueno, a estas personas que están aquí, yo quiero que por lo menos se lleven algo, que yo les deje un legado. Y el legado que yo les quiero dejar en ese momento era que siempre nos podemos reinventar y que todos tenemos una historia que contar, y los invitaba a contar historias sobre sus inmuebles. Si ese mensaje, esas 500 personas se lo llevaban, valía la pena que mis pulsaciones se aceleraran, que mis cachetes, que son bien gorditos, se pusieran rojos, y que toda yo tuviera esa emoción, porque uno se conecta con el legado. Y allí te conectas desde el corazón, desde lo que quieres dejar, y dejas de pensar que si el precio pasa, que si da la vuelta, que si me veo gordita o que si se me ve bien en este ángulo, porque tú piensas en lo que les vas a dejar a esas personas. Y esa es una recomendación que siempre damos en nuestras formaciones. Conéctate con lo que les vas a dejar, no con el performance, porque cuando te conectas con dejar algo positivo, todo tu ser, tu comunicación no verbal, tu intención está alineada a eso. Claro, acabamos de ver en vivo una persona que tiene la amabilidad, el amor y la gratitud entre sus primeras fortalezas, hablando de sí misma. Estoy agradecido porque hayas compartido esto con nosotros. Es muy lindo porque, bueno, lo estás haciendo desde ahí, ¿no? Y me parece, pues eso emociona y bueno, y nos hace pensar en redefinirnos y estructurarnos, aprovechar este tiempo para ver la realidad de una forma distinta, porque al final no es tanto lo que nos pasa, sino cómo nos hacemos cargo de ello. Yo creo que podemos aprender, porque esas historias, aparte de contárselas a otras, porque bueno, tiene esa trascendencia de que el otro se lleva algo, pero también cambiamos nosotros cuando las contamos, ¿no? Y bueno, eso es hacer algo por alguien, pero en realidad estamos haciendo algo por nosotros mismos también. Eso es lo maravilloso de dar, me parece. Y bueno, linda experiencia de escucharte. Martín, ¿tienes otra pregunta? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de tomar 2 talleres de storytelling con Tatiana, en lo cual se lo recomiendo porque pasa uno un rato muy agradable y se aprenden muchas cosas, ¿no? Se aprenden cómo estructurar la historia, porque la historia no tiene unos ciclos, pues, igual cuando se hace una película, pues tiene una parte introductoria, luego está la parte crítica, y luego el desarrollo, y luego al final la conclusión, y esto no, hay una estructura. Y bueno, realmente pues para mí ha sido fabuloso y me ha ayudado también con mi otro hobby o pasión que tengo, que es escribir. Y en esto de promover el bienestar, bueno, yo vengo desarrollando unos retos todos los días, y muchos de ustedes pues me siguen el reto, y simplemente pues a mí me produce una satisfacción, pero realmente el beneficio está en quien escribe, porque el que escribe tiene una gran satisfacción porque le produce un bienestar, y eso es lo que buscamos acá. Si escribir una historia te produce un placer, te produce bienestar, ¿okay? Imagínense contándola, ¿okay? Es decir, sentándose ante un público o simplemente pues grabándose en Instagram, que muchos de nosotros están desarrollando ahora videos y publicando en Instagram
sobre el tema de la situación, un poco de humor, un poco de todas estas cosas. Entonces, bueno, cuando uno conecta lo que uno escribe y además de eso con contar historia, pues el bienestar se potencia. No sé qué opinas, Tatiana. Sí, completamente de acuerdo contigo. Vi una pregunta aquí del público que dice, ¿cuál es la diferencia entre conversar y contar historias? Cuando nosotros, las historias, nosotros cuando comunicamos tenemos una caja de herramientas, como yo lo llamo un arsenal para comunicar. Y las historias son una herramienta más. En una conversación tenemos un fin último que es pasar un mensaje, ¿cierto? Y allí vamos a poner una serie de argumentos. Cuando contamos una historia, vamos a narrar una serie de hechos en orden cronológico para al final transmitir un mensaje. Son maneras distintas, herramientas distintas. Una cosa es la conversación, claro, dentro de una conversación con un fin último que es yo ser persuasiva, puedo además contar una historia, ¿no? Esta es la diferencia. Claro, Tati, tú tienes un desarrollo personal que he conocido y bueno, existe mención al principio, pero en la versión más larga, pero yo quiero que nos digas, pues que nos cuente qué es el Club del Storytelling. Bueno, resulta que a raíz de este fenómeno, que todas las personas en nuestros talleres en Venezuela quieren contar su historia personal, decidimos abrir una tribuna que se hace una vez al mes, se llama el Club de Storytellers. Allí, ese día nos vestimos de gala, nos ponemos de luces, 10 participantes nos cuentan su historia en un minuto, los evaluamos y hay un ganador por edición. Entonces, es una manera de brindarle a las personas que han participado en nuestros talleres una oportunidad más de entrenar sus historias y de ver qué impacto tienen en el público. Entonces, es maravilloso porque de una vez le puedes hacer ajustes. Imagínate que quieres contar una historia de un inmueble, tú te vas allí, la escribes antes, ese día te paras delante de tu público por Zoom, 100 personas o más que te están viendo, tú cuentas tu historia, después el público vota, tenemos un jurado invitado y al final hay un ganador por edición. La pasada edición la ganó nuestra querida Mariale Chávez, que es la novia de Martín, un arquitecto, corredor inmobiliaria, como ella se define, arquitecto de los sueños inmobiliarios, y la verdad nos contó una historia bellísima, la historia de amor entre Martín y ella. Bueno, saben que las historias de amor es la clásica, es el clásico argumento, ¿no? Todos quedamos allí derretidos y bueno, esta es una noche de música, de vino, de cómo pueden participar en el evento. Nos escriben a través de @tatianaarias.coach y les decimos cuándo va a ser el próximo, que va a ser a finales de agosto. Muy divertido, no se lo pierdan y sobre todo aprendemos la estructura de las historias, evaluamos a los otros, aprendemos a través del performance de los otros y probamos la conexión con la audiencia, porque una cosa es que yo les diga la maravilla de las historias y otra cosa es probarlas en el terreno. Por eso les quisimos demostrar la prueba con el feed de Rosmic, la cantidad de me gusta que ella tiene cuando publica un post normal y la cantidad de me gusta que ella tiene cuando publica una historia. Entonces, porque bueno, como saben, las audiencias femeninas conectamos con contenido emotivo, pero a los hombres les encantan los números y las estadísticas. Entonces, bueno, aquí le estamos dando los números también asociados a todo el tema de contar la historia. Sí, bueno, y para que todos sepan y asistan al próximo evento del Club de Storytelling, yo voy a estar contando mi historia. ¿Ok? Entonces los invito a que participen para que voten por mí. Participen, ya les avisaremos por nuestro Instagram, @tatianaarias.coach, cuándo va a ser la fecha. Nuestra querida Nélida nos acompañó en la segunda edición, en esta que ganó Mariale, y bueno, la verdad es que sí, tendrás que competir después porque vamos a ir a una final. Esta se llama la temporada cuarentena, por razones obvias, y la final, de cada episodio hay un ganador, y si tú ganas la tercera edición, pues tendrás que competir mano a mano allí contra tu querida novia, querido Martín. Te tengo una pregunta en honor al tiempo. Te pregunto,
¿Qué pregunta no te hicimos que te hubiera gustado que te hiciéramos? Ok. Ay, qué buena pregunta. Tú sabes que me hubiese gustado que me preguntaras qué cambió en mí después de haber escuchado a 1540 participantes contar su historia personal. A ver, Cambió y de hecho cambió algo que salió reflejado en el test. Resulta que Alberto y Martín me pidieron ayer, antier, que volviera a hacer el test de fortalezas. Y el amor yo lo tenía en los primeros lugares, pero hacia abajo. No estaba en los primeros 5 y me salió como segunda o tercera fortaleza. Siento que aprendí a amar mucho más las habilidades de los venezolanos a raíz de haberlos escuchado. Fue un gran aprendizaje para mí el amor. Yo siempre estuve muy vinculada a mi país, con el cordón umbilical muy claro y mis pies sobre la tierra, a pesar de haber vivido 13 años fuera y de haberme integrado muy bien en donde estaba. Sin embargo, al llegar aquí era para mí un país bastante desconocido y lo volví a leer a través de las historias que escuché. Entonces, para mí aumentó el amor. Si yo no hubiese asistido, si yo me hubiese empleado de pronto en un canal o a trabajar más como periodista, tal vez no hubiese tenido esta experiencia. Y ha sido maravilloso. Realmente volví a enamorarme profundamente de Venezuela a través de las habilidades de los venezolanos que nos contaron su historia a través de esas 1540 personas que decidieron hacerlo en la tribuna del líder positivo. bella, muchas gracias, Tati. Sí, gracias, Tatiana. Es importante, Alberto, que le expliquemos a la audiencia que son 24 fortalezas, ¿ok? Y que las 5 primeras fortalezas, las que están en los 5 primeros lugares o 6 primeros lugares, son las que están, digamos, más activas, ¿ok? En el momento que están transcurriendo de su vida, ¿ok? Pero esas fortalezas se mueven. O sea, esas 5 que están, 5 o 6 primeros que están activas, más activas, mejor dicho, ellas pueden bajar y pueden subir otras, y eso va a depender de las circunstancias. O sea, son fortalezas que nosotros tenemos, fortalezas de carácter que nosotros tenemos, y en las cuales en algún momento, por algunas circunstancias, nosotros las podemos emplear y activarlas y mantenerlas. ¿Okay? Alberto y yo estamos en un club de escritura creativa y a principios de año nosotros hicimos nuestro test de fortaleza. Y luego cayó la cuarentena. En marzo empezó la cuarentena, eso nos puso a todos en shock. Vamos a decir. Yo creo que es una situación normal. Y luego Alberto y yo y la Cámara Inmobiliaria, la Junta Directiva, pues, mira, vamos a hacer el taller de bienestar, y entonces, bueno, ideamos las charlas de bienestar, y yo en lo personal me conecté con otra cosa, ¿no? Me conecté con esa fortaleza que tiene que ver del amor, con la fortaleza de ayudar a los demás, con la fortaleza del entusiasmo y de la creatividad. Y esas fortalezas se activaron y empezaron a estar en los primeros lugares. Quiero decir con esto es que si ustedes hacen medición de las fortalezas en distintos tiempos, pueden ver que se pueden ir moviendo. Y es importante saber cuáles son las fortalezas que tenemos más activas, porque a través de eso nosotros entonces nos planteamos cuáles son las actividades que debemos realizar para aprovechar esa fortaleza. Porque no se trata de que empecemos a hacer cosas o actividades para desarrollar aquellas fortalezas, todas aquellas fortalezas que no tenemos y realmente no son las que tenemos más florecientes. La idea es que para sentirnos a gusto en el momento en que estamos, conocer cuáles son las fortalezas y desarrollar esas fortalezas. Y en algún momento, como a través de un storytelling o a través de cualquier otro tipo de herramienta, jalar cualquier fortaleza que queramos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la gratitud. Si es una fortaleza que no tenemos desarrollada o que no tenemos activa, bueno, podemos emplear algunas herramientas para poder
tenerla más presente, esa fortaleza, ¿no? Pero no es que nos olvidemos de la fortaleza que tenemos presente y comenzamos a hacer cosas para desarrollar otras fortalezas que no son las más que tenemos activas, ¿no? Porque entonces esto pues, nos produce angustia, nos produce toda una serie de emociones que no son tampoco lo mejor que debemos hacer. Si quieres, Alberto, puedes un poquito ahondar en relación con esto que estoy diciendo. Claro, pero sí, pero siempre hemos planteado desde las clases de psicología positiva que uno las tiene, las 24 las tiene todas en su ser. Pues lo que pasa que dependiendo de las circunstancias, a veces hace que desarrollemos unas más que otras, y el test lo que evidencia es cuáles 6 estamos utilizando con mayor intensidad para alcanzar el bienestar, o como decía ahorita al principio, tener una vida óptima. Ahora bien, uno puede, en acciones deliberadas, conscientes y permanentes, desarrollar alguna que desee. Por ejemplo, mi historia, la que yo voy a contar cuando esté con ustedes al final de este ciclo, es cómo llegué yo al humor. El humor era la fortaleza 24 y me la traje al puesto número 5 cuando estaba en pleno proceso. Porque yo quería saber, conocer y entender desde dónde puede hablar uno cuando se conecta con el humor. Y ya hemos hablado antes, y lo hablamos en el BOD, los que me escucharon ese día, que hay 3 fortalezas que son emociones a la vez. Es la gratitud, el humor y el amor. Hay un libro famoso de un humorista venezolano que se llama Amor y Humor, porque bueno, es una fortaleza y es una emoción. Si uno tiene esas 3, pues tiene bastante, se puede acercar al bienestar y a sentirse bien y a poder salir fortalecido de eso. Sobre todo el humor, ¿no? Aunque para el venezolano es muy propio, pero uno puede tomar la decisión de fortalecer o desarrollar, mejor dicho, una fortaleza. Así que bueno, como dice Martín, actúa con las que te van a salir de primera, pero como todo cambia, puede ser que cambiemos de acuerdo al entorno, o puede ser que cambiemos porque lo decidimos. Y esa es la maravilla de ser codiseñador de su propia realidad. Así que bueno, gracias Martín por la oportunidad de contar esta historia. Vale, bueno, realmente muchas gracias, Tatiana. Salimos con esta charla realmente muy emocionados, estamos muy motivados para empezar la semana. Quiero aprovechar entonces, antes de cerrar nuestra charla de hoy, el próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a tener al profesor Julio Navarro. Julio Navarro es una persona... espera un momentico. Fernando, que tienes el micrófono encendido, discúlpame, y entonces se escucha un poquito. Entonces, el próximo lunes vamos a tener al profesor Julio Navarro. El profesor Julio Navarro... Uy, me quedé... Quedaste congelado, Martín. Se fue Martín. Déjame ver si yo busco. Ya regresé. ¿Ya regresé. Sí, ya regresé. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Entonces les contaba que el lunes que viene vamos a tener al profesor. Ok, ya estamos. Vamos a tener al profesor Julio Navarro. Él es profesor de educación física. Profesor de educación física del Colegio San Ignacio, y nos va a hablar de la importancia que hay para movernos. Con este ciclo de cuarentena o de encierro o de limitaciones de movilidad que hemos tenido,
muchos de nosotros pues pasamos a ser algo así como un reposero, ¿no? Y eso es malo, porque es importante moverse, es importante caminar, es importante hacer ejercicio. Y traemos entonces al profesor Julio Navarro, que es muy querido en la comunidad ignaciana, que nos va a conversar sobre cómo movernos en estos momentos de transición. ¿Okay? Y recuerden que para el miércoles, que este miércoles, vamos a tener a Ramiro Molina, que nos va a hablar sobre el mercado de valores como una fuente de financiamiento para el sector inmobiliario. Y yo creo que va a ser una charla bien interesante en estos momentos donde el financiamiento inmobiliario al constructor no existe, y tampoco existe para el comprador. Pero bueno, vamos a buscar cómo podemos nosotros financiar un desarrollo inmobiliario a través de la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, muy complacido, nos despedimos. Gracias a todos. Nélida, ¿quieres cerrar la charla? Y perdón, Martín, y también unas palabras finales a Tatiana para que se despida de nosotros. Ah, verdad, disculpa, Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a este querido gremio, a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, a los miembros de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, que los vi por aquí, a todos ustedes por inspirarnos, por dinamizar el mercado, por estar allí siempre atentos, tan activos en nuestras formaciones, por formar parte de la historia del líder positivo y por invitarnos a formar parte de la historia de ustedes y a contarla. Así que bueno, aquí seguimos con la camiseta del gremio, seguiremos creciendo juntos, los invitamos a nuestras formaciones, al próximo evento que es el Club de Storytellers, y bueno, saben que toda formadora siempre deja tarea, entonces ya que le tomaron la fotico a la plantillita para contar la historia, hagan el ejercicio, no cuesta nada, ustedes ya solo tienen que rellenar los espacios y cuenten su historia en positivo, y si quieren la pueden compartir con nosotros, nuestras redes sociales, el Instagram, @tatianarias.coach, y la página www.liderpositivo.com, y bueno, desde allí estamos a la orden para seguir trabajando, creciendo y bueno, construyendo episodios que luego vamos a contar. Muchos abrazos, besos, abrazos positivos, y nos vemos pronto en todas estas actividades del gremio inmobiliario o del líder positivo. Sí, perdón, Martín, antes que le dé la palabra a Nélida, quiero hacer referencia que tiene que ver con Tatiana también, y lo voy a tomar como eslogan. Katiuska dice que estas conferencias son como sopa de pollo para el alma. Así que bueno, conectando con el humor y conectando con el amor, ese bellísimo eslogan. Así que bueno, gracias por eso, Katiuska. Me lo llevo como eslogan. Gracias. Nélida. Sí, hola. Bueno, yo estaba pensando en las cuestiones de contar tu historia, ¿no? Y en este momento me voy a permitir contar una historia. Cuando yo también, que estuve en una época y viví en Italia, yo estudié allá bienes raíces. Y una de las áreas que nos daban en bienes raíces era cómo aprender a vender inmuebles históricos. Y era realmente eso, era contar la historia. Si vendías un castillo, por ejemplo, quién vivió en ese castillo, cuántas generaciones pasaron, hasta había que contar la historia de cómo estaba revestido ese castillo, ¿no? Y bueno, traerlo a la práctica. Aquí en Venezuela, imagínate cuántas historias tenemos que contar de tantos inmuebles. Si nosotros destacamos personalidades aquí en Venezuela, imagínate quién venda la casa de Arturo Uslar Pietri. ¿Cuántas historias puede contar ahí? ¿Cuántas historias se puede contar si vendes el inmueble de Lorenzo Mendoza? Muchísimas, de gente destacada en nuestro país. ¿Cuántas historias podemos contar
de vender algún inmueble de Carlos Cruz 10. Muchísimas. Entonces, para nosotros los inmobiliarios, el aprender a contar las historias de los inmuebles que vendemos es algo súper importante e interesante. Y además de eso, es eso lo que dice Tatiana, es conectarnos realmente, conectarnos con todas nuestras psiquis, con todo nuestro corazón y allí realmente sacar la importancia de lo que se ha vivido en ese inmueble. Imagínate si se vende uno de estos inmuebles que tiene que ver industriales. ¿Quién pueda vender la industria donde estuvo, qué sé yo, Chocolate Savoy, muy venezolano, muy nuestro? Tantas historias que tenemos. Así que los venezolanos, y sobre todo los que estamos metidos en el mundo inmobiliario, aprendamos a buscar las historias importantes, exitosas y de bienestar que se ha vivido en cada inmueble. Y los nuevos que se desarrollan también tienen historias, porque los promotores tienen muchas, pero muchas historias. Así que bueno, me parece muy interesante, muy importante tu charla, tu ponencia, y además desde esa forma, ¿no? Desde el bienestar, desde ese bienestar que nosotros tenemos que proyectar a nuestros clientes. No quiero pasar el momento sin saludar por allí que vi a nuestro expresidente Luis Emilio Vega, saludarle con todo cariño, igualmente saludar a todos los vicepresidentes, a todos los que nos acompañan de la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda. Y una vez más agradecer a Alberto y a Martín por este trabajo tan bonito de bienestar. Este segundo ciclo es un ciclo que no solamente es lo que le dijeron a Alberto. Siempre yo he dicho que han sido bálsamos que nos ayuda a nosotros a mantenernos en pie dentro de esta cuarentena. Aunque haya flexibilidad, hay que cuidarse muchísimo. Bueno, mi estimado Fernando, mi estimado Enrique, gracias por todo el apoyo que siempre nos dan. Gracias, Martín. Y saludos a todos. Los esperamos para este miércoles a las 6 de la tarde y el próximo lunes igualmente la cita es a las 10 de la mañana. Así que saludos a todos y que tengan un feliz día. Gracias, Nelida. Gracias, Martín. ¿Puedo comentar algo? Saben que les dije que por favor hicieran la tarea. Ya me han mandado 2 tareas, 2 historias, ya me llegaron por aquí. Muy bien, muy juiciosos alumnos. Qué bueno. Bueno, que tengan una excelente semana. Gracias a todos. Igualmente, provechito y que Dios los bendiga. Cuídense. Gracias. Gracias, Tati. Chao, Tati, gracias. Saca la foto, Martín. Ay, Sí, la foto. ya está. No se vayan. Bueno, Gracias, Fernando.